nombre de la Fundación Medife quería agradecerles la presencia, darles la bienvenida. Es un honor realmente para nosotros presentar a Valeria González, quien tiene una mirada más que autorizada. Así que, bueno, bienvenidos y gracias, Vale, por recibirnos. Buenas tardes a todos. Gracias por las palabras de bienvenida que me han dado desde la Fundación. Es un gusto para mí participar, ayudar, contribuir a esta iniciativa. Es un tema que a mí personalmente me interesa mucho, pero sobre todo me parece muy importante que esta propuesta logre verdaderamente imantar, justamente como decía Nanqué, no solo artistas que pueden decir de sí mismos yo trabajo con el tema de medio ambiente, sino que estamos frente a problemáticas frente a las cuales es valioso que todos los artistas nos aporten su pensamiento, su crítica, el poder de su imaginación. La sola mención de categorías que circulan actualmente, y esta no es más que una lista incompleta, puede darnos un indicio de las enormes transformaciones que viene atravesando el campo clásicamente delimitado como ciencias naturales, o incluso términos que ya llevan una larga edad como ecología. Hoy la naturaleza se ha vuelto central en el pensamiento y las prácticas políticas del presente, tanto como objetivo estratégico del poder en la era del capitalismo llamado inmaterial, como también, por supuesto, en lo que aún algunos autores enmarcan como lucha de clases y que otros prefieren pensar como nuevas formas de resistencia en las que agentes humanos y no humanos se involucran. No voy a hacer hoy una exposición teórica del tema, no sería la persona indicada para hacerlo tampoco. Mi objetivo, como bien presentó Nanqué, es simplemente acercar algunas ideas que se están debatiendo actualmente, algunos problemas que puedan resultar de interés, de estímulo, para que nuestros artistas participen de esta propuesta. Por eso presentaba la temática de esta charla como una breve recorrida por los modos en que el arte nos ha dejado registro sensible de las transformaciones en las relaciones entre la humanidad y la naturaleza. Un primer punto de inflexión nos lleva a la pintura romántica, siglos XVIII, XIX. Por primera vez, la naturaleza es figurada como algo en el orden de lo inconmensurable, que es distinto de los misterios y peligros que habitaban el bosque medieval. Lo inconmensurable surge como consecuencia de la fe moderna en la razón humana como patrón de medida universal. En la historia del arte solemos hablar de la oposición clásico-romántico y en la historia de la estética de la polémica que añade a la medida de lo bello el valor sublime de la desmesura. Nuevas sensibilidades estéticas que se regodean, como en la ruina romántica, de contemplar la escala humana sometida al tiempo del mundo. O en el espectáculo de la catástrofe, el naufragio de la empresa humana en el seno indómito de la naturaleza. ¿Las fuerzas de la tierra se cobran venganza? ¿Es esto una intuición crítica de las consecuencias de la revolución industrial?
En todo caso, la naturaleza como otredad es el correlato estético de una situación radicalmente nueva. Por primera vez, la cultura humana ha generado las condiciones para que el planeta entero devenga objeto de explotación y apropiación. Londres, 3 años antes de que a la ciudad arribe Karl Marx, 4 de la redacción del Manifiesto Comunista y del famoso dictum, todo lo sólido se desvanece en el aire. El capitalismo avanza por destrucción. En términos Foucaultianos del poder saber, la tierra deviene mercancía a medida que la modernidad avanza, desterrando todos sus monstruos, aniquilando las culturas y economías pre- o altermodernas. El mismo vapor signa en América la etapa post-revolucionaria de la colonización. Como diría Jameson, el regalo envenenado de la libertad. Aquí una alegoría de Antonio Pozzo, muchos lo conocerán, el fotógrafo que fielmente acompañó al general Roca en las campañas de la conquista del desierto. Figurándolo aquí, ya en busto de presidente, conduciendo la locomotora del progreso. El desierto debe ser postulado para implantar la promesa del desarrollo. Esto pareciera una historia vieja, pero no lo es tanto, porque fíjense cómo aquí aparece exactamente la misma ecuación. Y así también como ayer, la voz de resistencia indígena fue silenciada, también en el presente, la voz de la comunidad mapuche es también apartada en las consideraciones sobre los recursos. La comunidad insiste que no se trata de recursos, sino de vidas que componen juntas, humanas y no humanas, lo que nosotros llamaríamos un ecosistema. En mi opinión, lo mejor de la última Bienal de Venecia fue la propuesta del Iflux Journal, que de hecho, más allá de esta cartelera en los Giardini, cobró cuerpo, sobre todo en soporte digital. Es un sitio web que todavía está disponible, se los recomiendo calurosamente, y particularmente uno de los 5 o 6, si no recuerdo mal, apartados, titulado Apocalipsis, que cuenta con una serie de artículos que creo no tienen desperdicio para los temas que hoy nos unen. Sin duda, el solo concepto de antropoceno es en sí mismo desafiante. Es desafiante, nos desafía, podríamos decir, a visualizar la combinación de la megaescala del impacto geológico con la delgadez cronológica de la tecnoesfera. Estos artículos que mencionaba se proponen, muchos de ellos, y aportan pruebas y mediciones científicas para retrotraer el origen del antropoceno a la conquista de América. El primer impacto en el calentamiento global como efecto del masivo exterminio perpetrado en el continente. También, en varios de estos artículos, se rescatan cosmogonías y éticas del buen vivir de culturas originarias. ¿Qué nos enseñan? Que no se trata sencillamente de preservar como contrafuerza
a la explotación, si eso que llamamos planeta, naturaleza, ecosistema, biodiversidad, sigue siendo lo otro del hombre, una suerte de sustrato común universalizable. De eso trata en particular el artículo de Marisol de la Cadena, quien toma, entre otros 3 casos, el de Vaca Muerta, para decir, finalmente, también para el discurso ambientalista, se trata muchas veces de un objeto. Objeto que es precisamente trascendido en esa concepción de ese nosotros mapuche que incluye lo no humano. Ese ixofigmogen mapuche, como otras tantas cosmovisiones originarias, son conceptualizadas por Marisol de la Cadena en un juego de palabras como un antropo not sin, en un juego con la palabra antropocín. Finalmente, si no se trasciende la perspectiva objetualista que puede haber a lo sumo frente a la crisis ecológica, es un movimiento contrarrevolucionario, podríamos decir, pero no un pensamiento destituyente. Quizás no se trata de contrarrestar los efectos devastadores de la maquinaria extractivista, sino de descreer radicalmente en las promesas del desarrollo. Muchos teóricos, como Maristela Svampa y Enrique Viale hoy, están trabajando dentro de marcos teóricos fuertemente latinoamericanos en propuestas de este tipo, de un cambio de perspectiva radical. Esto nos lleva también a las limitaciones que enmarcan también mucho del arte llamado ecológico, tal como puede aparecer, por ejemplo, en la figura ya emblemática de Joseph Beuys, quien siempre estuvo atrapado en la polaridad naturaleza-cultura, en la idea de la naturaleza como otredad. La influencia del romanticismo alemán fue honda y perdurable en este artista. Conocerán, no me voy a detener en todos los matices del arte terapéutico de Joseph Beuys. Recordarán una primera etapa más esotérica. Él está predestinado a penetrar el lenguaje indescifrable de la naturaleza. Y la más tardía etapa más literalmente ecologista, como en la famosa propuesta de reforestación de la ciudad de Kassel, en la que a partir de su indicación 7.000 robles fueron plantados y los vemos así en el presente, señalizados por las piedras basálticas del artista. Por supuesto, este tipo de propuestas se continúan sin interrupción hasta la actualidad, propuestas de curación terapéutica con medios naturales de la naturaleza, a menudo a través del uso de especies con gran capacidad de absorción y acumulación de toxinas, ¿no? El gran problema contemporáneo del arte ecológico, podríamos decir del arte ecológico en la era del biocapitalismo, es diferenciarse del green marketing, que incluye el city marketing. Poder pensar, por lo menos críticamente, cómo habitar estas determinaciones, que es algo que aparece en las propuestas, aún
fuertemente utópicas de Rodo Túnica y la Casa de la Paz, como podrán rápidamente observar lo que tienen en mente. Pero me gustaría volver a la fama de Beuys, intercediendo la figura de este artista argentino, Nicolás García Uriburu, haciendo su primera coloración en el Canal de Venecia, 10 años antes de que Joseph Beuys se interesara en la ecología. Incluso también a Beuys participando en una coloración un año antes de la plantación de Kassel. Y todo esto para introducir la idea de que si se trata de los antecedentes históricos del arte ecológico, lo que sucedió en Buenos Aires desde el CAIC carece de paralelos en todo el mundo. Casi todas las operatorias que hoy vemos funcionando en el arte ecológico tuvieron allí su primera expresión. Por eso es importante que el premio Medife sea acá. ¿Cómo eran las cosas a fines de los 60? ¿Cómo eran las cosas en el mundo a fines de los 60? En el mundo del arte, me refiero. O en la relación entre el arte y la tierra. Bueno, por un lado teníamos el land art norteamericano, y hay que decirlo con todas las letras, otra manera de un arte formalista, dado que la tierra en estos earthworks no es más que un nuevo medio, un elemento neutro. Con toda su envergadura ingenieril, el artificio se impone, antecediendo las estrategias simulacrales del arte posmoderno. También en este mapa, como desde 1945, el arte europeo le responde a Norteamérica. No existen materiales neutros. El arte povera, la tierra entonces como hábitat, la historia del trabajo, la obra organismo, la obra que ella misma se vuelve un organismo vivo, como en la escultura que come de Anselmo, y lo que podemos llamar, si se quiere, el inicio retrospectivo de la categoría de bioarte, que sería aquel que incluye vida. Y mi amado Giuseppe Pennone, no se trata aquí, por cierto, solamente de la resucitación de un árbol muerto. Mucho de lo que pasa por su cabeza puede verse en Ser Río. El escultor labrando la pieza de mármol, la pieza de granito, en estricta imitación de la labranza que ha hecho sobre la piedra el río, el correr del agua. El artista imitando a los hacedores no humanos. La máxima aspiración del artista es acercarse a la autopoiesis de la naturaleza como modelo estético y ético, tan diferente del Beuys demiurgo de la social plastique. Pero es verdaderamente acá, en la generación del CAIC, a donde las operatorias del arte ecológico, bioarte, etcétera, etcétera, deben remitirse. En la referencia primera y más obvia, Benedict y el diseño de ecosistemas, el biotrón de abejas que veíamos recién, el fitotrón, padres de toda una gruesa genealogía que llega hasta nuestros días sin interrupción y hoy es ubicua. Pero también perspectivas contemporáneas
como esta, en la propuesta de la última documenta, la documenta 13, el cambio de perspectiva antropocéntrica, no antropocéntrica, antropocénica, en la última documenta, abriendo con el meteorito del Gran Chaco, donde es evidente que la presencia de un objeto anterior a la formación misma del planeta Tierra relativiza y enmarca la delgadez de los objetos humanos allí exhibidos, incluido el arte. Pues bien, volviendo al CAIC, González Mir, y también en esta pieza, el tiempo geológico que lleva del canto rodado a la arena, el larguísimo tiempo geológico frente al cual el tiempo del arte es un segundo. También acá el arte pobre tiene muchas más implicancias. Ginsburg señala árboles en la Plaza Rubén Darío. El CAIC, entero como grupo, ha propuesto la ocupación de una plaza en medio de la ciudad. En las antípodas del land art americano y su Far West mitologizado, el arte argentino va a volcarse a la dimensión de una ecología urbana. Y en esta perspectiva, una obra para mí fundamental. Una obra que se ha analizado mucho en términos de la estrategia de dislocar la experiencia estética, recordarán, entre el tiempo de la percepción fragmentaria desde la calle y cómo la experiencia se completa una vez que uno tiene la mirada desde arriba de la ventana del museo, en ese segundo momento. Pero la dimensión fundamental, me parece, o una dimensión fundamental de esta dislocación, es la confrontación entre los términos terreno y tierra. Desde el punto de vista típicamente urbano, lo que puedo ver desde la calle, lo que hay es un terreno, algo listo para devenir inversión productiva, propiedad inmueble, mercancía. Desde el punto de vista alto, y desde el punto de vista del arte, si se quiere, lo que se ve es lo que el terreno hace desaparecer, la tierra. Terreno y tierra son opuestos. Para que haya un terreno, hay que desterrar el suelo. Desterrar el suelo es romper, separar todas las relacionalidades que hay entre la tierra, el aire, el agua y los seres vivos y reducirlo a una capa impermeable. Uy, me salieron muy chiquitas las palabras de Messier Terred, pero van a estar con muchos de ustedes, ¿no? en la semana que viene, que van a hacer justamente una actividad, ¿no es cierto?, en este mismo contexto. Están hablando, yo estoy repitiendo lo que ellos dicen. Separar entonces todas esas relacionalidades y reducir el suelo a una capa impermeable. Cemento urbano o latifundio pampeano es igual. Para Messier Terred se trata de una guerra contra la tierra, es decir, contra el suelo como hábitat humano y no humano. El CAIC trató el tema de la soberanía alimentaria y analizó los problemas del modelo agroexportador desde una perspectiva global. Pero a menudo en el arte ecológico
no se trata solo de denunciar, sino de ser capaz de percibir las fuerzas de resistencia de la Tierra. La energía no humana que se compone con la humana en un gesto de liberación. Por supuesto, verán que esta piedra de González Mir poco tiene que ver con las piedritas de Richard Long y de tantos clásicos del land art. Si en la época de Roca y más allá se trataba de propiedad de la tierra, hoy la agroindustria es dominada por otro tipo de propiedad privada, tecnoinformacional. Un correlato contemporáneo de aquel arte de denuncia, podríamos ponerlo en este trabajo de Eduardo Molinari, Los niños de la soja. Un trabajo donde no solo hay una diferencia temática con respecto a las obras que veíamos recién en términos del tema de la soja, sino también, como verán, que formal y semánticamente se trata de una obra mucho más compleja. Y en efecto, a diferencia de la época de los 70s, donde aún la cuestión del mensaje simple gravitaba muy fuertemente por herencia de los modelos del pop y del primer conceptualismo, aquí vemos un trabajo, en ese sentido, un archivo, como decíamos, más complejo. El tema es que la tradición del mensaje directo de los 60, 70 está ya completamente absorbido en el general intellect. No hay nada de malo per se en ello, por supuesto, al contrario. Quiero decir, esto puede ser o no un problema para el arte. De hecho, artistas, algunos muy famosos como Minerva Cuevas, trabajan precisamente en esta dirección, y también otros menos conocidos, en una infiltración irónica, ya bueno, lejana de las emblemáticas de Meireles. Pero también en el arte ecológico se trata, más allá de la denuncia, también muchas veces de registrar movimientos de resistencia. Presento aquí el ensayo fotográfico de la Cooperativa de Fotógrafos SUB y este proyecto hermoso, 17 veces volver, sobre el asentamiento 13 de Mayo en Paraguay, que resiste tercamente a los desmontes de la soja. Pero quería también mencionar a su lado, al lado de este proyecto fotográfico, otro, como sobre un tema semejante, e incluso a partir de sensibilidades semejantes podemos desembocar en trabajos diferentes, ¿no? Y en la serie de Madres del Monte, de Julio Pantoja, ¿no? Además del registro de esta cuestión, de esas madres justamente que resisten a los desmontes, además el artista acá está problematizando dos géneros seculares de la representación: el retrato y el paisaje. El retrato, como lo ven claramente incluso en el dispositivo que alude al set fotográfico del siglo XIX, set por otra parte reservado a las gentes muy acomodadas, pero también en la cuestión de la perspectiva, a la tradición clásica del paisaje, y particularmente el paisaje, particularmente el género del paisaje, es un campo abierto a nuevas tensiones desde perspectivas ecológicas. Podríamos incluso pensar que el paisaje como saber estético es aquello que puede mediar
en la tensión entre terreno y tierra. Y por supuesto aquí hay un abanico casi infinito de posibilidades, solo para aludir a la magnitud de un abanico posible, presento ejemplos extremos, como puede ser, por un lado, el trabajo reciente de Diana Dweck en este diálogo entre pintura y fotografía, donde ella está registrando imágenes muy cercanamente referenciales a las industrias extractivistas, la minería a cielo abierto, el fracking, etc. Y en el otro extremo, como Laura Benech, nos presenta el paisaje pampeano, glitcheado por la información, y no cualquier información, sino información proveniente de patentes de copyright sobre organismos vivos. Pero también el arte ecológico nos sugiere pasar aún de la representación a la ocupación. Seminal, en todo sentido, es este trabajo de Áñez Deu, la ya icónica plantación de trigo en Manhattan de 1982. Una versión local, quizá con algún rasgo manierista, si se quiere, fue la plantación de soja en los jardines externos del Museo Carafa de Córdoba, de Dolores Cáceres en el 2009. Pero fíjense que aún de haber pasado de la representación a una plantación real, no obstante, todavía estas obras tienen que ver básicamente con una imagen conceptual. Deben ser diferenciadas entonces de otro tipo de plantaciones, muchas veces ligadas a la alimentación, pero plantaciones que intentan generar y sostenerse como un locus real de creación de circuitos autónomos de producción, intercambio y consumo de bienes. Algunas de estas propuestas son más políticas, algunas otras son más naif, podríamos decir, más neo-hippies. En mi opinión, particularmente interesante en este ámbito fue la propuesta, también en la documenta 13 de Claire Pentecost, porque ligaba esta solución pragmática, que es la plantación vertical, la solución pragmática a la escasez de tierra, con todo un sistema simbólico en el que ella piensa y propone y reflexiona en torno de un sistema no monetario de valor e intercambio, y en el que también, si observamos esos billetes de atrás, muestro solo uno, también todo el marco ético, político, en el que piensa su propuesta. Para variar, también aquí encontramos al CAIC cuando remontamos la punta del ovillo. En las ocupaciones de la Plaza Arlt, como recordarán, algunas de las propuestas tenían que ver
con la producción y reparto de alimentos, como el ya famosísimo horno de pan de Víctor Gripo, pero también la huerta natural propuesta por Julio Teich. Por supuesto que cuando hablamos de esta punta del ovillo, no podemos dejar de ser conscientes de que entre aquella punta y nosotros tuvo lugar una fractura violenta en la última dictadura militar. Fractura que, podemos decir, nos separa relativamente del CAIC o nos obliga a hacer esfuerzos y trabajo de remembranza. Fractura, decía, de la que los propios artistas del CAIC, por supuesto, fueron plenamente conscientes en muchos de sus trabajos, como estas tijeras de castrar, en la que Benedict liga sin duda el campo argentino a la tortura, o como en esta autorreferencia que hace Gripo a su propio horno a través del pan carbonizado. Luego de esta fractura violenta de la dictadura, fue difícil, de alguna manera, podemos decir, la recuperación de estos lazos entre el arte argentino y la ecología. Se fue demorando. Me atrevería a decir, hasta donde yo conozco, propuestas como las de mediados de los 90 del Grupo Escombros siguen siendo bastante excepcionales en el contexto del arte de los 90, pero muy importantes para abrir un poco la recta final de este PowerPoint, porque en estas propuestas, crimen seriado, con estos árboles testigo, y el enterramiento del perro NN, propuestas hechas bajo el lema "Toda forma de vida tiene derechos". Obras que se conectan con un tema de discusión muy actual, que son los derechos de la naturaleza, y que nos permiten pensar que el ecosistema como idea fuerza puede implicar no solo la preservación del medio ambiente, sino también implicar un enorme potencial para la imaginación política. Y hace falta una enorme imaginación comparable a la escala planetaria del biocapitalismo. Ya no es, por supuesto, la era de los trenes, sino de la bioingeniería, que permite apropiarse a nombre de un autor intelectual de la potencia autogenerativa y autoadaptativa de los organismos vivos. Y también, agregaría Vandana Shiva, de saberes elaborados durante siglos por poblaciones campesinas, convirtiéndolos mediante patentes de propiedad intelectual en capital privado y mercancía. Esto obliga de alguna manera, si se quiere, al arte, al bioarte, a hacer lugar ya directamente al arte transgénico. Me refiero, para ser breve, al caso más resonante, más famoso, el que se hizo más popular, que es el famoso conejito albino fluorescente, creado por Eduardo Kac, el artista brasileño. Experiencia con el arte transgénico, que también dio lugar a esta especie de flor en la que se mezclan los genes de
de la flor y genes humanos del propio CAC, particularmente de su sangre, que es lo que hace que ustedes vean que esa flor tiene venas rojas. Ahora bien, si ustedes visitan la página de Eduardo CAC, visitan los textos de la mayoría de los autores que escriben acerca del arte transgénico de Eduardo CAC, van a notar, si miran bien, que el lugar del autor está bastante intacto. Si CAC es el creador de este conejo en el que ha mezclado los genes o de esta flor, ¿cuál sería la diferencia con el copyright cedido a una semilla de soja transgénica? La diferencia, diría el artista, sería ética. Sería el modo en que el artista trabaja, como él dice, lo cito, con gran cuidado, con respeto, compromiso, amor a esa vida creada. CAC suele señalar, como hay por lo menos 3 conejos, se llama Alba, hay por lo menos 3 conejos Alba. Dice, uno es el que fue objeto de creación en el laboratorio. Otro, el que fue objeto discursivo del debate mediático, el profuso debate mediático que generó el conejo. Y hay un tercer conejo que es objeto de cuidado y convivencia. Sería el conejo siendo miembro de la familia CAC. A mí me gustaría extremar a este tercer conejo y proponer que entonces, si hay una diferencia ética en el arte, ¿por qué no pensar entonces en la posibilidad de un desplazamiento de modelos? Recordarán que la génesis del artista autor, incluso del artista genio, funciona como uno de los epicentros del antropocentrismo moderno. Nunca antes Dios y el hombre habían sido pintados así, tan igualitos. Concomitante también a la concepción de la sociedad como un organismo en el que cada miembro diferenciado cumple una función. Y entonces habrá quien le toque hacer de cabeza y a quien le toque hacer de pie. Pero podríamos pensar lo social, el tejido de lo económico-social como ecosistema. Y aquel profesor, Eric Olin Wright, diría, bueno, ok, y entonces en este ecosistema, por supuesto, estaría el pez gordo, horrible, con bigotes del capitalismo. Pero también habría otras colonias. ¿Cuáles son sus condiciones de supervivencia? Esta pregunta no es igual, no es exactamente igual al problema de inclusión-exclusión, como muchas veces la toman los estados, y que, si me permiten la chanza, se abocan a emitir más boletos de ingreso al mismo recital. Por último, en el arte las formas importan. Lo digo porque uno a veces se encuentra con artistas con proyectos artísticos, vamos a decir mejor, donde cuando
uno entra por el lado de la descripción verbal del proyecto, de las ideas, de los deseos, de las intenciones, se hace ciertas ideas del pensamiento de un artista y a veces pasa con la resolución formal que aparece allí como un ruido. Pongo este caso, podría ser otro, ¿no? Pero digo, es interesante, ¿no? Una plataforma como la de este artista, tan fuertemente planteada en el ingreso a su página web, ¿no? De una historia, verdaderamente una historia ecológica admirable, compuesta por la artista, y luego estas obras objetuales, muy a lo Darwin, ¿no? Quiero decir, Darwin no pensó nunca en términos de ecosistema. Darwin pensó su sistema en términos de unidades especie. Bueno, y darle importancia a lo formal, ¿no? Digo, por solo esta comparación podrían ser 1000 otras, ¿no? Pero digo, cómo en esta obra, en cambio, ¿no? Uno advierte, aunque no sepa mucho más, solo mirando, una suerte de magma vital sin jerarquías que incluyen lo humano. Por supuesto que en este juego de palabras no es inocente, ¿no? Por supuesto, la contraposición entre la figura del artista creador, secularmente masculina, y la figura de la crianza materna. Con muchas de estas cosas tiene que ver el llamado ecofeminismo. En el encuentro entre arte y ecofeminismo, mucho del arte, catalogado como ecofeminismo, es, yo diría, una continuación, permítanmelo decir así, en línea recta, a la herencia de aquel cruce entre arte, feminismo y activismo que surgió en los 70s, donde muchas veces, esto no tiene por qué ser paradójico, se utilizan medios agresivos para proponer otras formas de amor. Pero más allá de esto, me interesa señalar, por último, para cerrar, el ecofeminismo desde una perspectiva más general, que puede incluir también al arte, pero más general, que tiene que ver con la posibilidad de valorar un reservorio secular de prácticas y saberes, una ética del cuidado que pudo llegar hasta el discurso del papado y no sabemos hasta dónde podrá llegar en el futuro inmediato. Lo dirá en parte la imaginación de los artistas. Muchas gracias.